Hay una pregunta que millones de personas llevan dentro. Una pregunta que no se atreven a hacer en la iglesia, en la familia, ni en voz alta. Una pregunta que, para algunos, ha costado relaciones, hogares y, en casos que no quiero ni mencionar, la propia vida. ¿La Biblia condena la homosexualidad? Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero no de la forma en la que te imaginas. No voy a darte una lista de argumentos progresistas, ni voy a ignorar los textos que incomodan. No, vamos a estudiarlos todos, en su idioma original y en su contexto histórico. Y al final vamos a ver incluso cómo reaccionó el mismo Jesús frente a una pareja homosexual. Lo que ocurrió, te aseguro que te sorprenderá. Empecemos por el principio, por el argumento que más se usa, por el que más se escucha, por el que, voy a decirlo ya, es el más fácil de demoler históricamente. Sodoma y Gomorra. Seguramente la conoces, pues es la idea de que Dios destruyó 4 ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Y la respuesta que mayormente circula en las familias, en las iglesias y en redes sociales es esta: Dios las destruyó porque en ella había homosexuales. Que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad. Pero hay un problema con esa explicación, y es que la misma Biblia lo contradice. Génesis 19. Todos conocen la historia. Lot recibe a 2 visitantes, ángeles o varones según el texto. Y cuando se hace tarde, la casa de Lot es rodeada por los habitantes de la ciudad y exigen que se les entregue a estos 2 personajes para abusar de ellos. La mayoría de la gente para ahí y dice: ven, esa es la prueba definitiva de que Dios los destruyó por su perversidad, por el pecado de la homosexualidad. Pero hay 2 problemas con esa lectura. El primero es el contexto. Cuando lees el capítulo completo de Génesis 19, deja muy en claro una cosa: no eran solo hombres, sino que ahí estaban presentes desde el menor hasta el mayor. Niños, hombres, mujeres, ancianos. Era una turba violenta con la intención de humillar, denigrar y destruir a los visitantes, a los huéspedes de Lot. En la cultura del Antiguo Oriente, la violación de un extranjero era el acto de violencia más extremo que podían cometer contra alguien que venía bajo la protección de un anfitrión. ¿Cuál es el segundo problema? Este es que la Biblia no nos deja adivinar cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra. Nos lo dice directamente. Si quieren saber dónde está, vean lo que dice Ezequiel 16:49. Esta fue la maldad de tu hermana Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel es quien da el diagnóstico oficial sobre cuál fue el pecado de Sodoma. Orgullo por su abundancia, ociosidad e indiferencia hacia el pobre, hacia el necesitado, hacia el extranjero. No dice homosexualidad en ningún lugar del versículo, en ningún lugar del capítulo, ni del libro, ni de la Biblia. Y seamos honestos, Ezequiel sabía de qué estaba hablando. O sea, era un profeta, había escuchado la historia de Sodoma desde su infancia. Si el pecado principal hubiera sido la homosexualidad, ¿no creen que lo hubiera dicho? Más aún, el propio Jesús habla acerca de cuál era el pecado de Sodoma, y cuando lo hace, tampoco su énfasis está puesto en la sexualidad. El pasaje se encuentra en Mateo 10, cuando él envía a sus discípulos a predicar a las ciudades. Y dice que si alguien no los recibe en esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Y entonces añade: En verdad os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra
que para esa ciudad. No está hablando de conducta sexual, está hablando acerca de pueblos que se cerraron, que rechazaron al mensajero. Jesús usó Sodoma como imagen del corazón cerrado, del que se niega a recibir al otro. No mencionó nada sobre sexualidad, en cambio lo puso como un ejemplo extremo de falta de hospitalidad. Cualquiera que haya estudiado las religiones abrahámicas o simplemente haya visto una película del Medio Oriente, sabrá lo importante que es para ellos la hospitalidad. Pero hay dos textos más que se encuentran en la segunda carta de Pedro y en la carta de Judas, que mencionan a Sodoma y a primera vista parecen zanjar el debate. Judas 1:7 dice que Sodoma y Gomorra se entregaron a la fornicación y a vicios antinaturales. Y durante décadas esta frase se ha usado para decir que la Biblia condena directamente la homosexualidad. Y si el propio Nuevo Testamento la condena, ya no hay más nada que discutir. Pero hay algo que todos ellos han pasado por alto, y es lo que dice el texto originalmente en griego. La frase traducida como vicios antinaturales es sarkos heteras. Literalmente significa carne diferente. La raíz sarx, carne, y heteras, que significa algo diferente. Y ya que estamos hablando del tema, también de ahí viene hetero, para que se entienda mejor. Y el versículo anterior lo explica sin ambigüedad. Judas pone en paralelo dos transgresiones. Primero, los ángeles que abandonaron su propia morada para unirse con mujeres humanas. Es una referencia al libro de Enoc y a Génesis 6. Y por otro lado, los sodomitas que quisieron unirse con ángeles. La carne diferente no describe hombres con hombres. Describe humano con celestial. Cruzar la frontera entre lo humano y lo divino. Bauham, quien escribió su comentario sobre Judas, que es la obra de referencia más seria sobre este asunto y sobre este texto, confirma que es la única lectura coherente del griego original. Sarcos heteras, la expresión carne extraña, no puede, como muchos comentaristas y la mayoría de traducciones asumen, referirse a la práctica homosexual, en la que la carne no es diferente, heteras. Debe referirse a carne de ángeles. El pecado de los sodomitas, no estrictamente hablando del de las otras ciudades, alcanzó su punto álgido en esta extravagante aberración sexual, que habría transgredido el orden de la creación de forma tan escandalosa como lo hicieron los ángeles caídos. Y tanto Judas como Pedro dicen básicamente lo mismo. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, principalmente a que ellos están citando a lo largo de sus epístolas ampliamente el libro de Enoc, un texto judío del siglo II a.C. que narra exactamente esta historia de ángeles que descendieron para unirse con mujeres. En Judas 1:14 incluso se cita el libro de Enoc por nombre. Y el marco de referencia no es la sexualidad humana, es la mitología angeológica del judaísmo del Segundo Templo. Y por supuesto Pedro no añade ningún elemento nuevo, no hay ninguna contradicción entre estos textos con lo que había dicho Ezequiel. Sodoma es uno de los argumentos más usados en estas conversaciones, y cuando lo estudias en serio te das cuenta de que apunta a un lado justamente opuesto al que se trata de aplicar. Sin embargo, hay un argumento más técnico, más aparentemente literal, más explícito, que es más difícil de ignorar. Se encuentra en el libro de Levíticos, y ese es el que vamos a ver ahora. Levítico 18:22 lo conozco de memoria, lo he visto en pancartas, lo he visto en posts de redes sociales, lo he visto también en mensajes de WhatsApp, incluso en sermones, por supuesto. Dice esto en la traducción más común: No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Hoy vamos a estudiarlo en serio, y hay tres cosas que tienes que saber que habitualmente no se dicen en los sermones en los que se usa este texto.
La primera es el contexto inmediato. Y el caso es que Levíticos en este capítulo no empieza como una ley universal y moral para todo el mundo. Comienza diciendo algo específicamente al pueblo de Israel. El capítulo empieza con una advertencia sobre la idolatría, sobre las prácticas de los pueblos paganos circundantes. Y en el mundo del Antiguo Oriente, los rituales de los templos vecinos incluían prácticas sexuales. Había prostitución tanto de hombres como de mujeres. Había ceremonias donde los actos sexuales formaban parte de la adoración a sus dioses. Y es en ese contexto donde aparece Levítico 18:22. La segunda cosa que tienes que saber es que en el texto que tienes en español aparece abominación. Y esta palabra en hebreo es toevá. Y toevá no significa simplemente algo malo, significa algo ritualmente impuro, asociado a las prácticas de idolatría. Es la misma palabra que se utiliza cuando el texto dice que los egipcios no comían con los hebreos porque lo consideraban una abominación. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y separadamente para los egipcios, que comían con él. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. No era un juicio moral y absoluto, sino una categoría de impureza ritual y cultural. La tercera cosa, y esta es la que pone todo en perspectiva, Levítico 18 no es el único capítulo que contiene estas leyes. Los teólogos llaman al libro de Levíticos el código de santidad, de ser apartado para los israelitas, ya que prohíbe un número enorme de cosas. Prohíbe comer cerdo, prohíbe los tatuajes, prohíbe mezclar dos tipos de tela en la misma ropa, prohíbe también cortar el cabello de la sien. Aquí hay una pregunta que hay que hacerse con honestidad. ¿Cuántas de estas leyes obedece el que usa Levíticos 18:22 para condenar a alguien? Y es que el problema no es leer Levíticos, el problema es tomar un texto aislado de forma selectiva de un código moral, ritual y cultural que ningún cristiano obedece en su totalidad y usarlo como arma absoluta sobre la vida de otra persona. Y aún así alguien podría decirme, bien, pero también tenemos el Nuevo Testamento. Y Pablo sí que reprende y condena estas prácticas. Y tienes razón, en cierto sentido, ya que Pablo sí escribió algo, pero lo vamos a estudiar texto por texto en el siguiente bloque. Pero antes de llegar a Pablo, hay un último texto del Antiguo Testamento que para muchos es el que más duele. No porque condene, sino porque excluye. Este argumento no acusa de nada. No usa la palabra abominación. Simplemente traza un modelo y lo define como único. Este argumento es el más devastador de todos. Porque no te dice que eres un pecador necesariamente. Te dice que eres un error. Que Dios te diseñó de cierta forma y que tú saliste diferente. Por lo tanto, algo anda mal contigo. Varón y hembra los creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quiero hablar de este versículo con mucho cuidado, porque merece cuidado. Hay una cosa importante que señalan los estudios bíblicos más serios. Génesis 1 y 2 son dos relatos de la creación separados. Provienen de dos tradiciones orales distintas, tienen propósitos diferentes. En el primero, el énfasis está puesto en la imagen de Dios en la humanidad. En aquella época que se escribió esto, los reyes se hacían a sí mismos dioses y consideraban que el pobre campesino no tenía la imagen de Dios en él. Pues este texto reafirma que todos llevamos y portamos la imagen de Dios, ¿sí? La bendición de Dios sobre la humanidad. Y Dios ve que todo esto era bueno. Sin embargo, en el segundo capítulo hay algo
que no es bueno. ¿Qué es? No es bueno que el hombre esté solo. Por lo que el segundo capítulo ahora vendrá a hablar acerca de la relación. Y entonces aparece la frase hebrea Eben Ezer, la ayuda idónea. ¿Acaso podríamos decir que un esposo es la ayuda idónea de alguien que prefiere compartir la vida con una mujer? Cuando Jesús cita Génesis en el Evangelio de Mateo, y lo vamos a estudiar en el tercer bloque de este documental, lo cita en el contexto de una discusión sobre el divorcio. El punto de Jesús no es trazar los límites sobre la orientación sexual, y ya lo vamos a ver. Jesús está tratando de defender la dignidad de la mujer en el pacto nupcial, puesto que había sido reducida en esa cultura a una simple propiedad desechable. Piénselo, varón y hembra los creó, no es el cierre de una puerta, es la apertura y el comienzo de una conversación sobre el compromiso, la dignidad y el amor entre seres humanos. Déjame preguntarte algo directamente. Si alguien nació con una orientación sexual y han hecho ayuno, oración, ¿sí?, terapia en la iglesia, lo cual no es para nada saludable, y han tratado de torcerlo, de cambiarlo, y él no ha cambiado, ¿eso significa que Dios se equivocó? ¿O significa que nuestra lectura de Génesis en realidad necesita más conversación? Esa pregunta no la voy a responder todavía, porque tendrá una respuesta en la parte final de este documental, y no la daré yo. La tiene el mismo Jesús. Entonces, hasta aquí hemos visto todo el Antiguo Testamento. Sodoma, el cual Ezequiel nos dice que el pecado de ellos no era la homosexualidad, sino que se trataba de la falta de hospitalidad. Luego hemos visto que en Levíticos hay un código moral que ningún cristiano en realidad cumple, pero a muchos se les ocurre señalar a otros con uno de esos textos. Y Génesis, el cual es un texto sobre la dignidad del ser humano, se usa para rebajar a las personas a simples fallos y errores. Pero aún no hemos llegado al corazón del debate. Lo que la mayoría usa para atacar a otros con la Biblia se encuentra en las cartas de Pablo. Son 3 textos y los vamos a estudiar uno por uno en el siguiente bloque. Pero cuando terminemos con Pablo, llegaremos a la última parte. Y esta es cuando Jesús mismo en los evangelios no solo habló del tema, sino que también actuó al respecto. Y lo que Jesús hizo fácilmente podría terminar con todo el debate. Hay personas que llevan años creyendo que Dios las rechaza. Abrieron su Biblia y encontraron 3 versículos de Pablo y decidieron que no había lugar para ellas, que el amor que sienten es una abominación y que solo por existir merecen ir al infierno. Los leeremos en su idioma original y en su contexto real, así que quédate. El Antiguo Testamento no convenció a todo el mundo, por eso la conversación siempre llega hasta aquí, a las cartas de Pablo. Los 3 textos que se citan en discusiones familiares, en mensajes de texto enviados con rabia o con miedo de que sus hijos se puedan perder, son estos: Romanos 1, 26 al 27, 1 de Corintios 6, del 9 al 10 y 1 de Timoteo 1, del 9 al 10. Sin embargo, antes de leer ni una sola palabra de las cartas de Pablo, necesitas saber algo. La palabra homosexual no aparece en la Biblia. No está ni en hebreo y ni siquiera es una palabra griega. Fusiona el prefijo griego homo con la palabra latina sexualis. Y esta fusión ocurrió recién en el siglo XIX y no fue usada en una traducción de la Biblia sino hasta el año 1946, en la revisión estándar en inglés. Por eso cada vez que lees homosexual en tu Biblia en español, apenas estás leyendo una interpretación de 80 años atrás, no una traducción del original griego. Lo cual no significa que la Biblia no hable de la homosexualidad. Pero debemos ir al texto original en las palabras de Pablo para ver si él estaba hablando de esto. Y las 2 palabras que se repiten en las cartas de Pablo son afeminados y homosexuales,
que en el original vendrían a ser malakos para afeminados y arsenokoitai para homosexuales. Vamos palabra por palabra. Malakos literalmente significa algo blando, algo suave, delicado. En el griego clásico no describía la orientación sexual de nadie, describía la debilidad moral, la falta de resistencia, la cobardía. Platón usó esta palabra cuando se refirió al peligro que era para los soldados escuchar demasiada música, porque los ablandaba. Cuando un hombre se abandona a la música, el espíritu elevado primero se templa como el hierro y se vuelve útil. Pero si continúa el proceso de ablandamiento, malakos, en la siguiente etapa comienza a derretirse y consumirse, hasta que su espíritu queda destruido. Un hombre sin dureza para la batalla. Esa es la definición que da por lo menos Platón de malakos. A priori no hace referencia a una orientación particular. Jesús usó la misma palabra cuando preguntó: ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas suaves? Os digo que los que llevan ropas suaves están en los palacios de los reyes. Ropa blanda, lujo, algo suave. Ni Platón ni Jesús usaron esta palabra en términos de orientación sexual, ni de afeminado, ni homosexual. Ahora hay algo que tener en cuenta. En el contexto de Corintios, que es a quienes Pablo escribe, donde había una economía de esclavitud sexual por los templos paganos. Y ese es el caso de nuestro texto, probablemente se refería a jóvenes con rasgos delicados y sin barba, a chicos, muchas veces niños, que eran explotados en los templos paganos en los rituales de idolatría. Ahora, todo cobra sentido cuando vemos la palabra que le acompaña, arsenokoitai. Ahora esta palabra es muy interesante porque Pablo básicamente se la inventó. No la acuñó de ninguna parte, no existe. Él fusionó dos palabras. ¿De dónde las sacó? Las dos palabras son arsen y koité, que sería varón y cama. Ahora atención aquí. Estas dos aparecen juntas en un solo texto de la Biblia, que es la traducción griega, la Septuaginta del Antiguo Testamento en Levítico 18:22. Conocemos ese texto, ¿verdad? Lo vimos en la primera parte del documental. De la Septuaginta dice literalmente así: Y con varón, arsen, no yacerás lecho, koité, de mujer. Abominación es. Lo que Pablo hizo fue fusionar estas dos palabras y crear un nuevo término, tomado del mismo texto bíblico. Ahora, ¿qué significaba esta palabra para sus oyentes, su audiencia en Corinto? El filósofo judío Filón, contemporáneo de Pablo y Jesús, era ampliamente leído por los judíos del primer siglo. Y él interpretó el texto de Levítico 18:22 claramente como un asunto de idolatría. La palabra que ya revisamos, toevá, que hacía referencia a la idolatría, la abominación. Ahora, cuando él describe esta situación, también describe a los que eran utilizados como prostitutos en los rituales paganos. Esclavos de hermosa figura servían tanto para el servicio de los invitados como para el deleite de los ojos de los espectadores. De estos, unos, siendo aún niños, servían el vino. Otros, ya adolescentes, servían el agua, con los rostros ungidos y maquillados, con el cabello primorosamente trenzado. Otros eran jóvenes que apenas comenzaban a mostrar barba en sus mejillas juveniles, habiendo sido por algún tiempo el juguete de libertinos disolutos, preparados con sumo cuidado para los servicios más penosos. Por eso cuando Pablo usa estas dos palabras juntas, malakos y arsenokoitai, en la misma lista, no está describiendo a dos adultos que se aman. Está describiendo dos lados de la transacción del abuso, el explotado y el que explota. Siendo malakos los descritos como los blandos, los suaves, y por otro lado el que paga por ellos, describiendo un ritual de idolatría pagana. Por supuesto, eso no es amor, es abuso, y Pablo lo condena, como lo condenaríamos nosotros hoy. Y ahora sí, con esas dos palabras en su lugar correcto, vamos a leer y entender mucho mejor a Pablo como merece ser entendido.
Pero alguno dirá, Bastián, en Romanos capítulo 1, 26 al 27, Pablo no utiliza ni homosexuales ni afeminados, simplemente describe lo que hacían, dice que dejaban el uso natural y se echaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es inconfundible. Pues vamos a ver lo que significaba ese texto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Si lees esto de forma aislada, parece definitivo. El problema es que nadie debería leer un texto de forma aislada. Y en particular nadie debería leer Romanos de esa forma. Porque el capítulo 1 no empieza con el versículo 26, empieza antes. Comienza hablando del Evangelio, de las buenas noticias. Luego habla de la ira de Dios, que se manifiesta no contra los hombres, sino contra la injusticia y la impiedad de los hombres. Y el detonante de esa impiedad, según el texto, es la idolatría. Matthew Henry es uno de los comentaristas más conservadores de toda la historia protestante, a quien nadie acusaría de progresista. Y sin embargo, esto fue lo que escribió sobre estos versículos. El apóstol se refiere especialmente a las abominaciones que se cometían en la adoración de sus dioses, ídolos, en las que las peores impurezas eran prescritas en honor a sus dioses, servicios de estercolero para dioses de estercolero. Si el tipo más conservador de la sala escribió esto, cualquiera que busque darle una lectura sobre orientación sexual a Romanos 1, en realidad está sacándolo completamente de su contexto histórico. Además de que ya sabemos que esta es una interpretación de apenas 80 años. Tenemos un detalle en el griego que nos confirma lo que ya venimos estudiando, y es la palabra griega traducida como afentes, que significa abandonar, prescindir de algo que se tenía antes. Ahora, la expresión dejado el uso natural, la palabra natural es physis, y es diferente a otras ocasiones cuando, por ejemplo, Pablo en Romanos 11:24, en el mismo libro, dice que Dios ha injertado a los gentiles a Israel de alguna forma. Ahí sí el término que usa es paraphysei, que significa algo antinatural. Pero aquí está refiriéndose a la costumbre, a algo habitual. Por ejemplo, nadie interpretaría hoy literalmente lo que Pablo dijo como que el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello según la misma naturaleza nos enseña. Pero hace referencia a lo acostumbrado, a lo habitual, lo socialmente esperado, lo acostumbrado. Y para nada es lo biológico, lo universal y lo científicamente correcto. Por eso podemos entender claramente que el texto nos está dando una imagen de personas que habitualmente eran heterosexuales, pero que por el ritual pagano se entregaron a que iban en contra de su preferencia habitual. Han abandonado lo acostumbrado, lo socialmente mejor visto, para dar culto a ideas de Dios semejantes a animales. Sin embargo, el golpe final no lo da el capítulo 1 de Romanos, sino el capítulo 2, justo al inicio. Pablo está preparando todo este preámbulo, hablando del Evangelio, hablando de la ira de Dios sobre lo que hacen los paganos. Porque Pablo construyó todo el capítulo anterior como una trampa deliberada, ya que conocía a su audiencia. Estos eran judíos que se sentían moralmente superiores a los gentiles. Y él comienza hablándoles del Evangelio y de, claro, cómo la ira de Dios se manifiesta contra las atrocidades que hacen los gentiles. Y por supuesto los judíos están asintiendo con la cabeza, disfrutando de esta lista. Sin embargo, en el versículo 1 del siguiente capítulo, Pablo les daría vuelta todo el panorama. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El texto que más se usa para condenar en su propia arquitectura interna
es una condena para el acto mismo de condenar. Y Pablo no es la primera vez que lo hace. También lo hace en Corinto. Y es el versículo que nos corresponde ahora. Y lo hace de una forma aún más quirúrgica. La iglesia de Corinto había enviado una carta a Pablo diciendo que había entre ellos algunos que defraudaban, que eran injustos, y los hermanos de la iglesia querían llevar a juicio a estos. Y Pablo decía que eso no tenía sentido, pues en aquella época era muy complicado someter a uno de los cristianos a juicio frente a un tribunal, ya sea del Sanedrín o de los romanos. Y en Corintios Pablo les está diciendo que si no pueden resolver sus problemas internos ellos mismos, lavar la ropa sucia en casa, hay algo que está muy mal. Y es en ese momento cuando alguien de la congregación saca el argumento que siempre se saca, y lo habían hecho más de una vez. Y este era: ¿no sabéis que los injustos, que eran a quienes querían llevar a juicio, no heredarán el reino de los cielos? Y Pablo los mira y hace exactamente lo que hizo en Romanos. Les dice: con que me dicen, ¿acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Pues ya van a ver. Y miren la lista que les da. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, esto es, malacós, ni los arsenokoitai, traducido como homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo primero está diciendo que los mismos que quieren llevar a juicio están lastimando y defraudando a sus hermanos. Por otro lado, está dando una lista de todo lo que eran estas personas antes de convertirse. Pablo no está dando una lista de condenados. Está diciendo, con ironía total, vale, si quieren jugar al juicio, bienvenidos, porque ustedes también están en la lista. Ustedes también, que están acusando a sus hermanos de injustos y los quieren llevar a juicio, que no heredarán el reino de los cielos. Pues déjenme informarles que ustedes también están en esa lista. Sin embargo, Pablo no se detiene allí, sino que añade: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Noten que Pablo dice erais, no que siguen siendo. El punto de Pablo no es edificar una muralla de condenados, sino todo lo contrario. Decir que las puertas están abiertas porque todos ellos ya fueron limpiados, e incluso aquellos hermanos que están tildando de injustos también pueden ser limpiados. No está cerrando las puertas, está diciendo que están abiertas para todos. Por lo tanto, trátense como hermanos. Y con esto quiero darte un dato curioso. Muchos utilizan este tipo de listas para condenar a las personas. Aparecen en la Biblia: los estafadores, los ladrones, los adúlteros, los fornicarios estarán fuera de la Nueva Jerusalén. Pero déjame decirte que el mismo Apocalipsis da la imagen que está dando Pablo aquí, de que son lavados, son limpiados, puesto que hay un río que no fluye hacia adentro de la ciudad, sino que sale afuera de las murallas, hacia donde están ¿quiénes? Los que están fuera. Los que están en la lista. El libro de Ezequiel 47 nos dice que la imagen de ese río que sale fuera de la ciudad es para sanar todo lo que toca. Y el libro de Apocalipsis, por supuesto, nos tiene la imagen de personas que han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Para qué? Para no poder entrar porque las puertas están cerradas. Pues Apocalipsis mismo dice que las puertas nunca se cierran de día. Entonces se cierran de noche. Pero allí no hay noche. Así termina el texto. O sea, las puertas de la misericordia siempre están abiertas y el río siempre está fluyendo afuera para que puedan lavarse, ser limpiados y entrar. Porque para siempre es su misericordia. Y la frase ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Pablo la está usando con completa ironía. Por eso le dice: no os engañéis. Ustedes también están ahí. Pero habéis sido lavados. Así que, si citamos esa frase, déjenme decirles que estamos en el lado equivocado del texto. Porque el texto está apuntando justamente a los acusadores.
no a los acusados que están en esa lista. Pero el mayor argumento a favor de todos aquellos que han recibido el juicio de sus semejantes lo tiene Jesús. Pero antes de pasar a Jesús, déjenme revisar con ustedes el último texto que se usa de Pablo. Sabido es que la ley es cosa excelente si se utiliza con rectitud, como es también sabido que no está hecha para el buen ciudadano, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los sacrílegos y profanadores de lo sagrado, para los parricidas, los matricidas y los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los embaucadores y perjuros, y para cualquier vicio que se oponga a la auténtica enseñanza. Lo primero que hay que notar es que Pablo no da una lista aleatoria de pecadores, sino que el mismo texto tiene categorías, tiene una coherencia interna, están agrupados, así que vamos a verlo. En el primer grupo tenemos a los malvados y rebeldes. En el segundo a los impíos y pecadores. Si se dan cuenta, están relacionados. En el tercer grupo tenemos a los sacrílegos y profanadores. Diríamos que son dos tipos de irreverencia contra las cosas sagradas. El siguiente grupo es aún más claro. Parricidas, matricidas y homicidas. Ahí tenemos a 3 clases de asesinos. Y ahora tenemos otro grupo de 3 que parecen no tener tanta conexión. Fornicarios, sodomitas y secuestradores. Muchos creen que secuestradores debería ir con la siguiente categoría, embaucadores y perjuros. Pero en realidad la última categoría son 2 tipos de mentirosos. Así que nos quedamos con los secuestradores sin una categoría específica. Todas las filas tienen una coherencia visible. Sin embargo, la quinta, la penúltima, no parece encajar los secuestradores allí. Sin embargo, cuando vas al griego, la coherencia aparece inmediatamente. Porque esas 3 palabras son las siguientes. Pornos, traducido como fornicarios, arsenokoitai, traducido como sodomitas u homosexuales, y andrapodites, que se traduce habitualmente como secuestradores. Ahora, estas palabras apuntan directamente a un sistema de tráfico relacionado al culto pagano, lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Pornos viene del verbo pernemi, que es vender, un hombre que prostituye su cuerpo a la lujuria de otro por dinero. Arsenokoitai, literalmente, ya lo vimos, hombre camas, un hombre que tiene sexo con ese prostituto. Andrapodites son los traficantes de esclavos, alguien que reduce un hombre libre a la esclavitud. Este sería el que provee. Por eso, la quinta fila en realidad tiene la misma coherencia que todas las demás. Describen 3 actores del mismo negocio. El chico prostituto, el que paga y se acuesta con él, y el traficante que lo consigue. La industria completa. Pablo no está condenando a 2 adultos que se aman. Está condenando toda una red de explotación y abuso. Y el dato final que confirma todo esto es que Pablo dice que la ley fue dada para este tipo de personas, que condenaríamos en cualquier época, en cualquier cultura. Y estoy seguro que cualquier persona va a estar de acuerdo con este texto. Muy bien, hasta ahora hemos estudiado el Antiguo Testamento en la sección anterior con Sodoma y Gomorra, el texto de Levíticos y también una parte de Génesis 1 y 2. En esta sección estudiamos los 3 textos que se usan de Pablo para condenar a los que tienen una orientación sexual diferente. Y vimos que en realidad no tienen que ver con eso, sino más bien con rituales de idolatría y tráfico de personas. Sin embargo, ninguno de estos textos es tan impactante como la historia que vamos a ver a continuación de Jesús.
¿Cuál fue la actitud de Jesús frente a los homosexuales? ¿Qué dijo al respecto? ¿Dijo algo? ¿Se encontró con alguien? Ya te digo que sí. Y lo que hizo y lo que dijo es sorprendente. ¿Lo escuchaste bien? No es mentira. Jesús no solo habló con respecto a los homosexuales, sino que cuando se encontró con uno de ellos, hizo algo que a muchos, a día de hoy, los dejaría con la boca abierta. Y para llegar a ese momento, tenemos que entender el mundo y la cultura en la que se movía Jesús. Hay una palabra que aparece en tu Biblia, aparece en los Evangelios y que no vas a escuchar casi en ningún sermón, porque se entiende poco al respecto, pero que definía toda una categoría de personas que no encajaban en los roles de género del Antiguo Oriente. Esa palabra es eunuco. Y antes de que pienses que esto no tiene nada que ver con el tema, quédate conmigo 2 minutos porque lo que voy a contarte va a cambiar por completo toda la conversación sobre el asunto. En el mundo bíblico, en el Antiguo Testamento, en hebreo, los eunucos eran llamados sarisim, y era una institución formal. Aparece por lo menos 55 veces en el texto bíblico. Eran funcionarios de la corte, consejeros del rey, ministros de alto rango militar. David los convoca en Crónicas, junto a los hombres más poderosos del reino. El rey Acab manda a un eunuco a buscar al profeta Micaías. La Biblia los trata como figuras de poder y confianza. Ahora, ¿qué eran principalmente los eunucos en el mundo antiguo? Los estudios históricos por lo menos definen 2 categorías. El primero era el eunuco del harén. Hombres encargados de cuidar a las mujeres de los altos funcionarios del imperio. Hombres que desde jóvenes mostraban características que hoy llamaríamos de género no binario, una sensibilidad más femenina, rasgos que la sociedad antigua identificaba como propias de las mujeres. Estos eran llevados al palacio desde pequeños para cuidar y proteger las esposas y concubinas del rey. El segundo tipo era el eunuco militar y administrativo. Hombres viriles, guerreros, eran castrados en la adultez no por su orientación o identidad de género, sino para garantizar su lealtad al rey. Un hombre que no puede tener hijos no puede fundar una dinastía rival, ni ser seducido por un espía y revelar secretos del imperio. Y este contexto, por ejemplo, ilumina una de las historias más incomprendidas de la antigüedad, la historia de José y la mujer de Potifar. La Biblia dice en hebreo que Potifar era un zariz del faraón, es decir, el eunuco del faraón. Pero las Biblias en español lo traducen como el siervo o el oficial del faraón. Y al hacerlo, no solo oscurecemos, sino que toda la historia pierde el sentido. ¿Por qué la mujer de Potifar perseguía a José con tanta urgencia? ¿Tan irresistible era José? Puede ser que sí, que el chico tuviera su atractivo. Pero lo cierto es que su esposo no podía satisfacerla, puesto que era un eunuco. Era físicamente incapaz. Pero fíjate cómo una sola palabra mal traducida oscurece por completo todo el sentido de una historia. Y esto es exactamente lo que ocurre en la historia que vamos a ver de Jesús. Ahora, ¿por qué te hablo de eunucos? Resulta que en Mateo 19, justamente el texto del que hablábamos al principio de este documental sobre varón y hembra los creó, y Jesús está respondiendo una pregunta sobre el pacto nupcial, ya que en aquella época las mujeres eran tratadas básicamente como propiedad. Y Jesús estaba devolviéndoles su dignidad, estaba diciendo, no les es tan fácil a ustedes repudiar a sus esposas, como si fueran desechables. Cometen adulterio si hacen eso. Por cualquier razón las quieren repudiar, pues no es tan así. Entonces los apóstoles les dicen, ay, si son así las cosas del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Y Jesús, en vez de decir simplemente, pero no todos tienen que casarse, abre una caja de Pandora tremenda e introduce 3 categorías de eunucos. Atención. No todos pueden aceptar esta palabra, sino aquellos a quienes les es dado, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos
que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Vamos ahora una por una. Primero, los que nacieron así. En el mundo del primer siglo, esta descripción era completamente reconocible. En el Egipto ptolomaico existían los quinaidos, personas con identidades de género no conforme con un rol reconocido en la sociedad. En la India del mismo periodo existían los hijra, documentados en rutas comerciales que conectaban con el Mediterráneo. Cuando Jesús dice, hay eunucos que nacieron así, esto eran los saris shamá, nadie en esa audiencia necesita que le expliquen de lo que habla, puesto que eran habitantes del Mediterráneo y conocían de lo que estaba hablando, los habían visto en el mercado, en diferentes lugares de las plazas. Podían entender a lo que Jesús se estaba refiriendo. Y Jesús pudo haber dicho, Dios se equivocó con ellos, algo anda mal con ellos, pero no hace nada de eso. Los nombra, los reconoce y los incluye. Segunda categoría, los que fueron hechos a sí mismo por otros. Ya sabemos a qué se refiere con este grupo. Eran los que por alguna razón militar o de trabajo en la corte del rey o del emperador eran castrados. O por esclavitud, castración forzosa. Jesús tampoco prescribe nada al respecto. También los reconoce y sigue adelante. Este grupo ya lo estudiamos también. Estos dos grupos aparecían en el Antiguo Testamento, pero el tercero es Jesús quien los menciona. La tercera categoría son los que lo eligieron. Y digo los que lo eligieron porque la traducción que se hicieron a sí mismo por causa de no está refiriéndose al celibato necesariamente. Y ya que esta es la que más se usa para torcer el argumento, vamos a analizarla con precisión. Aquí, hacerse no significa cambiar el cuerpo, sino asumir libremente una forma de vida distinta, fuera de lo esperado socialmente. Y la expresión por causa de no indica una regla como el celibato, sino la motivación personal. Lo hacen porque es coherente con quienes son, no por obligación ni por encajar en una norma. Una traducción más cercana al original sería esta. Hay personas que decidieron voluntariamente vivir sin casarse ni tener relaciones convencionales, porque así lo eligieron, y esto es también parte del reino de los cielos. Y Jesús dice, no hay problema con eso. Hubo un hombre que leyó literalmente esto, Orígenes de Alejandría, en el siglo III. Se mutiló por causa del reino según él. Él mismo reconoció que estaba en un error y la iglesia misma condenó su acto. Y marcaron que no se iba a permitir que alguien mutilado ingresara al servicio de la iglesia. Esto es una anécdota curiosa porque muestra lo que ocurre cuando tomas la Biblia literalmente sin querer entender primero lo que está queriendo decir. Pero el punto que sí es central aquí es que Jesús está reconociendo tres categorías de personas que no encajan en los estándares de un matrimonio, un pacto nupcial binario, y dice, no hay ningún problema con eso, son bienvenidos al reino. Y muy pocos saben que al decir esto Jesús estaba tomando partido por uno de los debates más antiguos sobre la Torá, ya que el libro de Deuteronomio decía lo siguiente. No entrará en la congregación del Señor el que tenga herida o mutilación en sus genitales. Moisés los excluyó sin ninguna excepción, pero Jesús incluso agrega otra categoría y dice, los que han decidido no casarse o no participar en el rol binario de la sociedad convencionalmente, también pueden ser parte del reino de los cielos, al igual que los que han sido mutilados por alguna razón, y al igual que los que nacieron de esa forma. Fíjense que ni siquiera Isaías estuvo de acuerdo con Moisés, ya que siglos más tarde escribió lo siguiente. No diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, porque así dice el Señor, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Un nombre eterno, mejor que el de hijos e hijas. A los que Moisés dejó fuera, Isaías les promete el lugar más honrado dentro de la casa de Dios. Y es Jesús mismo quien cumple esta promesa mesiánica. Es más,
En el libro de los Hechos, capítulo 8, esa promesa se cumple en tiempo real. Felipe se encuentra en un camino con un hombre que viaja leyendo el libro de Isaías, y el texto lo presenta así. Un varón eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Eunuco en la segunda línea de presentación. El texto no lo esconde. Pero cuando llegan al cuerpo de agua y él pregunta qué impide que sea bautizado si aquí hay agua, muchos judíos hubieran dicho, pues claro que hay algo que lo impide, la Torá. La Torá dice que tú siendo eunuco no puedes unirte. Pero en el reino de Jesús, esto ya no aplica. Si crees, bien puedes. Y esto mismo es aplicable para los otros tipos de eunucos. ¿Sí me doy a entender? Y si alguno piensa que Isaías no tiene conexión con lo que ocurrió allí, basta con saber cuál era el libro que venía leyendo aquel etíope. Así que lo que Jesús está diciendo es revolucionario. Dice que estas personas no necesitan cambiar antes de entrar en el reino, sino que son bienvenidas así como están. Pero eso no es todo. Jesús también confrontó a aquellos que discriminaban a las minorías sexuales. ¿Quieres verlo? Vamos allá. En el Sermón del Monte, Jesús dice algo que casi nadie interpreta en ese contexto. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca será culpable ante el concilio. Las Biblias traducen raca como insensato, pero esta traducción no tendría sentido, ya que el mismo Jesús en Mateo 23 llamó insensatos y necios a los fariseos. No tendría lógica que él mismo la prohibiera y luego la usara. La palabra raca viene del arameo, reca, que significa suave, blando. Se usaba específicamente para referirse a personas de género no conforme. El académico David Vivin, en su libro sobre las palabras difíciles de Jesús, señala que en el contexto judío de la época, cuando se descubría a alguien homosexual, se usaba precisamente esta expresión, con el gesto de escupir a la cara o hacia el suelo como señal de desprecio. La traducción más correcta del texto sería que Jesús dijo: todo aquel que diga a su hermano será culpable ante el concilio. Jesús no estaba haciendo política cultural, estaba dando los principios de su reino, y en ese reino prohibió discriminar de forma despectiva a las minorías sexuales. Pero lo que cierra por completo la discusión no es lo que dijo Jesús, sino lo que hizo. Escúchame bien, porque lo que te voy a contar a continuación está respaldado por universidades, por varios de los biblistas más rigurosos de nuestro tiempo, pero ha sido enterrado bajo la incomodidad de muchas personas por años que no sabían qué hacer con esta historia. Jesús entra en Capernaum. Se le acerca un centurión, un oficial del ejército del tetrarca Herodes Antipas, pagano, no era judío, y le dice: Señor, mi siervo, esta palabra es pais, está postrado en casa, paralítico, sufriendo terriblemente. Esa palabra pais en español se traduce como criado, siervo o muchacho, pero en griego esas palabras tienen precisión. Mateo la eligió con cuidado. Cuando Mateo quiere decir siervo, usa la palabra doulos. Cuando quiere decir hijo, usa la palabra huios. Pero para la persona enferma en casa del centurión, Mateo usa específicamente pais. Unos versículos más atrás, cuando el centurión dijo: digo a mi siervo, haz esto, y lo hace, allí usó la palabra doulos. Unos versículos más adelante, cuando habla acerca de los hijos del reino, se utiliza la palabra huios en Mateo 8:12. Pero cuando se refiere a la persona enferma en casa, es pais. ¿Qué significaba pais en el ambiente militar del primer siglo? Los historiadores griegos Tucídides, Jenofonte, Calímaco y Plutarco documentan que en los ejércitos griegos y romanos los comandantes oficiales de alto rango
frecuentemente mantenían una relación con un joven al que llamaban afectuosamente Pais. Era el nombre de una relación íntima, de una pareja. Hay más, en excavaciones realizadas en Vindolanda, al norte de Inglaterra, encontraron los restos de ciertas habitaciones de los soldados de aquella época, de los centuriones, y se dieron cuenta de que aquello parecía más un burdel que un cuartel militar. Los centuriones no podían casarse ni tener hijos. Era una ley del Imperio Romano, promulgada por el emperador Augusto alrededor del año 13 a.C. y no fue levantada hasta el 197 después de Cristo por el emperador Séptimo Severo. Ahora, el Evangelio de Mateo fue escrito para judíos, probablemente en hebreo, mostrando a Jesús como el descendiente legítimo de David. Esa era su intención. Los llamaba a celo con esto, y debía mantener la incomodidad. En cambio, Lucas y Juan, que escribían también a gentiles, tuvieron que modificar este relato, puesto que ellos no tenían el problema del fariseísmo que tenían los judíos. Mateo escribió las palabras del Señor en el idioma hebreo, y cada uno las tradujo como pudo. Lucas, por ejemplo, tuvo que hacer 3 retoques en cadena, y cada uno fue generando un nuevo problema. Primero, cambia pais por doulos, es decir, sirviente. Pero entonces es necesario justificar por qué el centurión se preocupaba tanto por un simple esclavo. Así que añadió que era muy querido. Para evitar que Jesús fuera a la casa del centurión, lo que habría resultado comprometedor, hizo que enviara una delegación de judíos en su lugar. Pero como ahora sí parecía que Jesús iría, tuvo que añadir una segunda embajada para detenerlo, creando una incoherencia flagrante. El centurión primero ruega que vaya, y 2 versículos después le pide que no vaya. Además, hace que la primera embajada alabe al centurión como digno, por adelantado, anticipándose a que él mismo después diga que no es digno. Incluso los judíos aquí alaban al centurión diciendo que ha ayudado con las sinagogas. Pero además de suplir incoherencias, Lucas también necesita preservar el milagro a distancia, para que no pierda sentido la historia. Juan también hizo sus 2 cambios. Primero cambió la palabra pais por huios. Y esta sustitución es problemática porque los centuriones no tenían familia, no podían tener hijos. Entonces ahora tenemos un problema. Si el centurión no puede tener hijos, entonces tenemos que cambiar al centurión. Pero ¿qué hacemos con el milagro a distancia? Ya que ahora ha cambiado al centurión por un judío respetable, para evitar cualquier tipo de sospechas. Entonces, ahora es el mismo Jesús quien se niega a ir a su casa y realiza directamente el milagro a distancia. Así que si te das cuenta, cada evangelista que fue escribiendo después de Mateo tuvo que ir maquillando agujeros que fueron generando otros e ir supliendo el texto para que tuviera coherencia. ¿Qué era lo que incomodaba tanto? La palabra pais. Solamente hay una explicación para el relato: que el centurión era homosexual y mantenía una relación homosexual con su querido, con su pais, quien estaba ahora muy enfermo. Jesús lo escucha, que está muriendo, y sin hacer ninguna pregunta se levanta y dice: iré y lo sanaré. El centurión sabe perfectamente lo que es él. Sabe que los judíos lo conocen y no están de acuerdo con sus prácticas. Entonces le dice a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No eres digno. ¿Cuántas veces te han hecho sentir eso en la religión? Que si eres del colectivo LGBT, no eres digno de acercarte a la fe si primero no cambias. No eres digno de que Jesús entre en tu vida, en tu techo, porque argumentan: deberías cambiar, deberías mostrar frutos. El centurión se lo estaba haciendo a sí mismo. Sé lo que soy, sé lo que eres, sé lo que son los judíos, sé que te arriesgas a contaminarte al entrar en mi hogar. No soy digno. Y Jesús hace algo que probablemente a los cristianos les ha tomado todavía 2000 años y no han logrado hacer. No le pregunta por su vida, no le dice que tiene que cambiar,
No le dice que tiene que arrepentirse. No busca generar una condición para el milagro. Jesús en cambio se maravilla y los mira a todos y dice: ¿vieron esto? ¿Vieron la fe de este hombre? Les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Alguien que no cumplía con ninguno de los requisitos de la época, que ni siquiera era un judío, que era un pagano, que vivía una relación homosexual en su casa. A esa persona Jesús le dice y la elogia como a ningún otro, y dice que en Israel, en el pueblo de Dios, no ha hallado tanta fe como la de este hombre. Entonces, ¿cuál es el estándar que tiene la iglesia para medir quién tiene fe y quién no? ¿Quién es parte del reino y quién no? ¿Quién entra y quién se queda afuera? Porque al final los que se quedan afuera en la historia de Jesús son los religiosos. Es el hijo mayor. Y son los que son acusados por ellos, los primeros en el reino. Y luego le dice al centurión: ve, como creíste te sea hecho. Y su pareja fue sanada en ese mismo momento. Animo a la iglesia a no quedarse atrás. La misma sociedad a la que tanto condenan y apuntan ha avanzado y ha sido la primera en dar el paso contra el racismo, contra el machismo. Y la iglesia siempre se ha quedado renegando y a regañadientas abrazado a su Biblia, diciendo que eso no está bien. Pero en realidad la sociedad ha ido mejorando y ahora ha evolucionado hacia respetar no solo a las mujeres, no solo a las personas de diferente color de piel, sino también a las diferentes orientaciones sexuales. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Pues lo mismo de siempre, quedándose atrás con su Biblia aferrada, diciendo que la Biblia los condena. Y eso no es cierto. Tuvieron que ceder con la esclavitud, también tuvieron que ceder con la dignidad de la mujer y con muchas otras cosas más. Yo pregunto, ¿hasta cuándo el cristianismo se va a quedar hacia atrás? Y partimos este documental con una pregunta. ¿La Biblia condena la homosexualidad? Pero yo no te voy a decir qué creer. Pero lo que sí te voy a decir es que antes de condenar, ya sea a tu hija, a tu hijo, a una hermana, a un hermano, o a cualquier persona que a ti te parezca con una orientación sexual fuera de lo común, con un estilo de vida que a ti no te cuadra, antes de condenarlo, antes de decir que debe arrepentirse para que Dios lo admita en el reino, que debe cambiar su forma de ser, antes de llevar tu terapia de conversión a ellos, pregúntate, ¿qué haría el mismo Jesús? ¿Y qué fue lo que hizo el mismo Jesús cuando se encontró con uno de ellos? Pregúntate, ¿qué hubiera hecho Jesús? Así que más vale que la próxima vez que veas que una persona salió del closet, tú guardes tu Biblia ahí. Les mando un abrazo a todos. Ha sido una alegría servirles. Por cierto, todos los apuntes de este documental los tienes en mi página web www.bastianangel.com. Chao, chao.